Bienvenidos a un nuevo episodio de Firmes en Medio del Mundo, el podcast cristiano donde exploramos las verdades eternas de la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe en un mundo que nos desafía cada día. Hoy analizaremos primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, un versículo poderoso que nos llama a usar nuestros talentos y dones para la gloria de Dios. El título de este episodio es Cómo usar tus talentos y dones para Dios. Así que quédate conmigo y prepara tu corazón y tu mente para recibir lo que el Señor ha preparado para nosotros hoy. La lectura de hoy dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Para entender bien este pasaje, retrocedamos al contexto histórico y cultural en el que fue escrito. La primera epístola de Pedro fue redactada por el apóstol Pedro, el mismo pescador de Galilea que Jesús llamó a ser pescador de hombres, y quien se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva. Pedro escribió esta carta probablemente desde Roma, a la que simbólicamente llama Babilonia, en el capítulo 5, versículo 13, para evitar atraer más atención de las autoridades romanas. En ese tiempo, el Imperio Romano estaba bajo el reinado de Nerón, un emperador cruel y caprichoso. Un gran incendio devastó Roma, y Nerón, para desviar las sospechas de que él mismo lo había iniciado, culpó a los cristianos. Esto desató una ola de persecuciones, arrestos, torturas y ejecuciones públicas. Los receptores de esta carta eran cristianos dispersos en regiones de Asia Menor, como Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, áreas con una mezcla de judíos convertidos y gentiles que habían abrazado la fe en Cristo. Culturalmente, vivían en un mundo pagano dominado por el politeísmo romano y griego, donde los emperadores se declaraban dioses y exigían lealtad absoluta al Estado. Los cristianos enfrentaban presiones sociales intensas, marginación en el trabajo, rechazo familiar por no participar en rituales idólatras y hostilidad por su estilo de vida santo. Pedro escribió esta epístola para animarlos a permanecer firmes, recordándoles que su sufrimiento era temporal y que debían vivir como peregrinos en este mundo, enfocados en la esperanza eterna. En medio de esto, el versículo 10 surge de una sección sobre cómo comportarse en los últimos días, enfatizando la unidad de la iglesia y el uso de los dones espirituales para edificarse mutuamente. Esta enseñanza era crucial, porque en tiempos de persecución, la comunidad cristiana necesitaba fortalecerse internamente para resistir las presiones externas. Hoy, en un mundo civil con sus propias persecuciones culturales, este consejo resuena con la misma urgencia: usar lo que Dios nos ha dado para servir y glorificar. Ahora, profundicemos en el versículo. Vamos a desglosarlo parte por parte, analizando qué comunicaba Dios a través de Pedro en ese momento histórico y cómo aplica a nuestra vida hoy. Número 1. Cada uno según el don que ha recibido. Aquí, Pedro destaca que Dios soberanamente distribuye dones espirituales a cada creyente. En el contexto original, estos dones se refieren a habilidades dadas por el Espíritu Santo al momento de la conversión, como se describe en Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12. Dios quería comunicar que en una iglesia perseguida y diversa no hay creyentes de segunda clase, judíos y gentiles, ricos y pobres. Todos reciben algo único del Señor. Esto refuerza que la salvación por gracia, mediante la fe, incluye equipamiento para el servicio. No es un mérito propio, sino un regalo inmerecido. Hoy, aplica recordándonos que tus talentos o dones espirituales, ya sea enseñar, ayudar o incluso algo práctico como la hospitalidad, no son accidentales. Dios te los dio para un propósito eterno, no para egoísmo en un mundo que promueve el individualismo. Número 2. Ministrélos a los otros. El verbo ministrar implica servir como un siervo, recordando a Jesús lavando los pies de sus discípulos. En el tiempo de Pedro, con la iglesia bajo presión, Dios comunicaba la necesidad de mutualidad. En lugar de aislarse por miedo, los creyentes debían usar sus dones para fortalecerse unos a otros, edificando la comunidad como un cuerpo unido. En la aplicación actual, significa que no guardes tus dones o talentos para ti. En una sociedad consumista donde todo se mide por likes o ganancias, Dios te llama a invertir en los demás, como compartir tu talento de música en el culto o tu habilidad organizativa en un ministerio de ayuda social. Número 3.
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Administradores evoca a mayordomos fieles en una casa rica, responsables de manejar bien lo ajeno. En el contexto, Dios urgía a la fidelidad en medio del sufrimiento, porque la gracia no es estática, sino dinámica para glorificar a Cristo. Esto subraya la soberanía de Dios en la salvación y santificación. Somos administradores, no dueños, y rendiremos cuentas, como en la parábola de los talentos. Hoy nos desafía a ser intencionales en un mundo de distracciones digitales y presiones culturales. Usa tus dones con integridad, reconociendo que reflejan la gracia infinita de Dios, que une a creyentes de todas las naciones. Pasemos ahora a cómo aplicar esto a nuestra vida cotidiana, especialmente para confiar en Dios ante las presiones sociales modernas, como el materialismo o la intolerancia hacia la fe cristiana. Aquí van 3 aplicaciones concretas para cualquier oyente. Número 1. En tu lugar de trabajo o estudios, identifica un talento o un don que Dios te dio y úsalo para bendecir a colegas o compañeros, incluso si eso significa ir en contra de la corriente cultural. Por ejemplo, si tienes el don de la enseñanza y trabajas en una oficina, ofrece mini estudios bíblicos informales durante el almuerzo o usa tu habilidad para resolver conflictos de manera pacífica, mostrando el amor de Cristo en un ambiente competitivo. Esto te ayuda a confiar en Dios porque, en lugar de ceder al estrés por ascensos o aprobación humana, enfocas tu energía en su reino, recordando que Él es tu proveedor supremo. Número 2. En el ámbito familiar o relacional, ministra tus dones para edificar tu hogar, resistiendo la presión social de priorizar el éxito individual sobre la unidad. Supongamos que tienes el don de la misericordia. En vez de ignorar las luchas de un familiar por falta de tiempo, en esta era de agendas saturadas, dedica tiempo a escuchar y a orar con ellos, o a organizar noches familiares de devoción. Esto transforma vidas porque fortalece lazos en un mundo de divorcios y aislamiento, y te hace confiar en Dios al ver cómo su gracia fluye a través de ti, sanando relaciones. Número 3. En la comunidad o iglesia, comprométete con un servicio voluntario que use tu talento o tus dones para impactar a los inconversos, desafiando la indiferencia cultural hacia la humanidad. Por instancia, si Dios te dio el don de la generosidad, únete a un ministerio que ayude a inmigrantes o personas sin hogar, donando no solo dinero, sino tiempo para organizar eventos. En tiempos de polarización social y redes que fomentan el egoísmo, esto es transformador porque te saca de tu zona de confort, ayudándote a confiar en Dios al experimentar su provisión milagrosa y el gozo de ver vidas cambiadas. Al cerrar este episodio, permítanme invitarlos a una reflexión que toque el corazón y mueva el espíritu. Imaginen por un momento esa gracia multiforme de Dios como un vasto océano de colores infinitos, derramándose sobre cada uno de nosotros, no como un torrente impersonal, sino como un regalo personalizado, tejido con amor eterno en el tapiz de nuestra salvación. En primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, no solo leemos una instrucción, escuchamos el latido del corazón de Dios, que anhela vernos como administradores fieles, sirviendo con humildad en un mundo que nos tienta a esconder nuestros talentos o dones bajo el miedo o la apatía. Piensen en Pedro, ese apóstol que negó a Jesús 3 veces, pero fue restaurado por gracia para liderar la iglesia. Él sabía lo que era fallar, sufrir y aún así usar sus dones para edificar. Hoy, en medio de las presiones modernas, el ahogamiento de redes sociales que nos compara, la cultura que valora el yo por encima del nosotros o la sutil persecución que nos hace callar nuestra fe, Dios nos llama a lo mismo, a despertar esos talentos dormidos, a ministrarlos con pasión, confiando que su gracia es suficiente para multiplicarlos. Piensa en esto: si tu don, por pequeño que parezca, es la chispa que enciende una transformación en alguien más, y si al servir encuentras la libertad verdadera, esa que rompe cadenas de duda y aislamiento, no esperen el momento perfecto. El tiempo es ahora. Levántate con fe activa, oren por discernimiento y salgan a usar lo que Dios les dio. Que su vida sea un testimonio vivo de su gracia, en el trabajo, en casa, en la calle.
Recuerden, no se trata de perfección, sino de fidelidad. Dios no busca superhéroes, busca corazones dispuestos. Que esta enseñanza no sean solo palabras en un podcast, sino semilla que germine en acciones diarias, llevando luz a un mundo oscuro. Usen sus talentos para Dios y verán su reino avanzar. Señor amado, gracias por hablarnos hoy a través de tu palabra. Gracias porque en tu gracia perfecta nos has dado dones, talentos y oportunidades para servirte. Reconocemos que nada de lo que tenemos es nuestro, sino que somos administradores de la multiforme gracia que proviene de ti. Hoy te pedimos que despiertes en nosotros un corazón dispuesto, humilde y obediente. Ayúdanos a usar lo que nos has dado para bendecir a otros, para edificar tu iglesia y para reflejar a Cristo en cada área de nuestra vida. Quita de nosotros el temor, la comparación, el egoísmo o la apatía que nos impide servir y llénanos de tu espíritu para vivir con valentía en un mundo que tantas veces se opone a tu verdad. Te pedimos sabiduría para reconocer nuestros dones, sensibilidad para ver las necesidades a nuestro alrededor y pasión para poner nuestras manos al servicio de tu reino. Que cada talento, cada habilidad y cada momento de nuestra vida sea usado para tu gloria. Señor, que al salir de este episodio podamos caminar conscientes de que tú nos has equipado, tú nos sostienes y tú nos envías. Haznos fieles administradores, luces en la oscuridad y testigos vivos de tu amor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por acompañarme en este episodio. Que Dios te siga guiando para usar tus dones con propósito y para su gloria. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Firmes en Medio del Mundo. Dios te bendiga.